su meditación, una cosita así, sería bueno que lo hagan, porque si no estamos hablando en el aire. ¿Eh? Y este es un curso muy importante, el curso de Evangelios, porque de la Biblia, lo más importante es la Biblia, y de lo que más leemos precisamente es los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Entonces, sí les voy a pedir que lean bastante y que pongan de su parte. Si no, digo, nada, llueve con paraguas, no vale de mucho. Luego ya las autoevaluaciones, como siempre. Aquí ya les he puesto, conteste brevemente las preguntas de autoevaluación de este tema, no de otro, porque todos los años hay gente que no sé dónde está pensando y en la del 1 me pone la del 7, la del 7 me pone la del 4 y claro, esto es un berecumbe que no hay quien se aclare. Como diría la Biblia, un tohu babohu. Esto ya poco a poco vamos a ir completando. Del tema 2, ya les vuelvo a repetir, es un tema completamente nuevo, lo rehecho, porque el del texto de acá está muy enredado para nosotros. Y los otros temas sí va a continuar. Algunos temas tienen 3 preguntas de autoevaluación, otros tienen 5. Al final salen 32 preguntas, con lo cual le sobran 2 puntos, porque la puntuación es sobre 30. ¿De acuerdo? Esto es más o menos la plataforma, lo que les quería enseñar, para que vean lo que tienen ahí y lo puedan entender. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora al tema de hoy. Como otras veces, no me voy a dedicar a leer el texto, por supuesto, para eso no hace falta, ya ustedes saben leer también solitos. Yo voy explicando, digamos, las líneas más importantes del texto que nos ayuda un poquito a comprender. Bueno, igual que en todos los cursos, obviamente hay muchas cosas para ver, ¿no? Lo primero y importante es qué entendemos por evangelios y qué cosas es lo que tenemos aquí. En la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, estos 2 versículos son de la carta a los Hebreos. En el pasado, muchas veces y formas, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y quien creó el universo. Cristo, por lo tanto, es la cumbre del Antiguo Testamento, es la cumbre de la historia de la revelación, todo apunta a Cristo. Y por eso cuando leemos el Evangelio nos ayuda a comprender todo el Antiguo Testamento. Y por supuesto, la extensión y la aclaración de la vida y las enseñanzas de Jesucristo, que es todo el Nuevo Testamento. Por eso le decía, este curso es tan importante, porque estamos hablando no de un libro, ni de 4 libros, ni de 5. Estamos hablando de la palabra de Dios encarnada. A la vida, la historia se partió en 2 por Jesucristo, y por eso leer el Evangelio es conocer a Jesucristo. El Evangelio, en primer lugar, la buena noticia de la salvación que ha venido a salvarnos. Y por eso lo que los evangelios buscamos no son curiosidades históricas. Lo que los evangelios buscamos es la palabra de Dios hecha carne que nos ofrece la salvación. Esto es muy importante desde el principio comprenderlo para no confundir las cosas y buscar en los evangelios una telenovela, el próximo capítulo de Chosen o cualquier otra cosa. Aquí no venimos a buscar curiosidades, venimos a conocer la persona de Jesucristo para aceptarle como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Cristo va a hacer nuevas todas las cosas. La alianza del pueblo de Israel, Jesús va a hacer una nueva alianza. Y de hecho nos va a enseñar que la alianza del pueblo de Israel era temporal, era una preparación para esta alianza, que es la verdadera alianza. El culto del pueblo de Israel del Antiguo Testamento va a quedar obsoleto. Montón de cosas que se hacían en el Antiguo Testamento ya no existen ahora. Que los evangélicos algunos se empeñan en darle con el Antiguo Testamento, bueno, ya es problema de ellos. Pero los sacrificios desaparecieron, el único sacrificio es el de Cristo, y nosotros que nos unimos al sacrificio de Cristo. El templo de Jerusalén desapareció, no existe más que un solo sacerdote, que es Jesucristo. Y los que nos llamamos sacerdotes, lo único que hacemos es participar del único, eterno
sacerdocio de Jesucristo. Él vino a hacerlo todo nuevo. El templo de Jerusalén desapareció. Hasta el momento de Jesús, el templo de Jerusalén fue destruido 17 veces y levantado 18. Una vez que murió Cristo, el templo no se volvió a levantar. Por más que los judíos, que tienen un montón de plata, lo han querido levantar. El nuevo templo, el único templo, Cristo dirá: destruyan este templo, yo lo resucitaré en 3 días, es Jesucristo. Luego Jesucristo viene a ser todo absolutamente nuevo. El culto, la alianza, la liturgia, el templo, el sacerdocio, nuestra relación con Dios, viene a serlo todo completamente nuevo. Por eso, buscar, leer los evangelios es querer conocer, entrar en contacto. Conocer en sentido bíblico significa intimidad, tener intimidad con Jesucristo. No buscamos, no leemos el evangelio curiosamente como científicos estudiosos, como lingüistas, como exegetas. Buscamos el evangelio, leemos el evangelio como cristianos. Y por eso lo primero que hacemos es pedir la luz del Espíritu Santo. Evangelio, creo que ya todos conocen, es una palabra que proviene del griego. Eu significa bueno o buena, y ahí viene Eugenio, Eulogio, Eufrasia, todas esas cosas significa buen, lo que sea. Ángel, ángel es anuncio, es noticia. Padre, Sí, disculpe, sí, no sé si usted está pasando la diapositiva porque no se ve nada, se ha quedado congelado. ¿Está pues pasando? yo sé que sí, estoy pasando. No se ve nada, está congelada su pantalla, disculpe. Y no, gracias por decirlo, pues si no es que estoy aquí hablando a la pared. Y ahora, No, como se... A perdón, ver, un ratito. pensé que No, los está demás. bien. Voy a A dejar ver, de compartir. los demás que Ve confirmen. los de la plataforma. Ya, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir a ver si funciona este. A ver, ahora me ven mi cara guapa. Tampoco. Sí, Ah, bueno, lo de guapo tengo que estarme la flor yo. Guapo, padre. Vamos a ver si funciona esto. Acá está. ¡Qué precioso! Ya, ahora se ve. No le mientan al padre. Ahora sí. sí, por fin. No me mientan. Sí. Sí se ve, padre. Ya, Ya se ve. vamos. Listo. No, gracias por avisar. Yo si no, yo me emociono hablando y no miro más. Esto ahora no quiere ir para atrás. Uy, qué jolines. Ahora se ha ido para adelante. Espera. Anterior. Sí, repite, padre. Eso estoy intentando, pero esta máquina no se necesita agua bendita. Ahora, ya, esta se han visto, ¿no? O tampoco han visto esta. Ni una diapositiva. No se había visto nada. Se ha quedado en la plataforma donde estaba explicando de la... Bueno, esta sí la están viendo, ¿no? Esta es la primera propiamente. La otra era la de introducción. Sí, padre, introducción. Listo, pues acá simplemente está la cita bíblica que hemos leído de Hebreos. Y nada, esto es un dibujito que no tiene más misterio. Cristo, cumbre del Antiguo Testamento e inicio del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos explicado. Vamos entonces a la siguiente. Decíamos, evangelio es una palabra griega que es unión de dos palabras. Eu, que significa bueno, buena. Ya les decía, de ahí viene eulogio, es el que habla bien. Eugenio es el bien nacido. Y así, eufrasia no es lo que significa, pero también es eu. Eutanasia es la buena muerte. Eso significa eu en griego. Angelio viene de ángel, ángel. Ángel es el mensajero, el que envía la noticia. Entonces, evangelium significa la buena noticia o el buen anuncio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es esta buena noticia? Jesucristo. La palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios, en primer lugar, es Jesucristo. La palabra de Dios encarnada. Después de las enseñanzas que Jesús dejó, parecía
los evangelios. Pero en primer lugar, la buena noticia, el evangelio, es Jesucristo, el siempre novedoso y el siempre sorprendente. El libro de los evangelios recoge el anuncio salvador que nos ha conseguido Jesucristo, encarnándose, viviendo como uno de nosotros, muriendo en la cruz, dejándose matar, resucitando al tercer día. Él nos ha ofrecido esa salvación a todos nosotros. Esa vida de Jesús, esa enseñanza de Jesús es lo que recoge el libro de los evangelios. Pero repito, el verdadero evangelio, el verdadero evangelista, el que trae la buena noticia es Jesucristo. Y Él mismo es la buena noticia, su salvación. Por eso diremos después, el evangelio no es un libro de historia, es un libro religioso. Es un libro que nos aporta la salvación. Y nos cuenta la historia de aquel que nos vino a traer la salvación y que a su vez, antes de subir al cielo, nos compartió con nosotros y nos hizo responsables, nos hizo participar de esa buena noticia que es Jesucristo para que nosotros la llevemos a los demás. ¿Ya? En primer lugar, por lo tanto, el evangelio es la persona de Jesucristo. Jesucristo, lo que vivió y lo que enseñó. Nosotros a veces enseñamos una cosa y vivimos otra. En Jesucristo es la misma cosa. Jesucristo no escribió nada. Los que van a empezar a escribir son sus apóstoles y los seguidores de los apóstoles. Esto nos ayuda a comprender un poquito cómo se ha ido formando el libro de los evangelios. Primero es una tradición oral. Han recogido lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo y lo que es Jesús mismo. No solo nos habla de la vida de Jesús, sino quién es Jesús y lo que Jesús nos ha enseñado. Santa Teresita del Niño Jesús decía, es sobre todo el evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario para mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Esto es lo que nosotros vamos a intentar con este curso, que el evangelio sea el alimento para nuestra alma. En primer lugar, conocemos esto para que alimente nuestra oración, nuestra relación con el Señor. No aprendemos el evangelio para pelearnos con los evangélicos. No tiene nada que ver eso. En primer lugar, queremos conocer a Jesucristo, su vida, su enseñanza, a Él mismo como persona y que nos ayude a ser cada vez más amigos íntimos de Jesucristo. Esto es lo que buscamos en el evangelio. Por eso este texto es tan importante. La gente dice, ¿por dónde empieza a leer la Biblia? Por el evangelio. Es lo más sencillo y es lo más importante. No hagas como tantos otros que empiezan por el libro más difícil de la Biblia, el Apocalipsis. No es el último, por eso está al final. Empieza por lo más sencillo y por lo que todos más o menos ya tenemos una idea. Y como decimos vulgarmente, ya llueve sobre mojado. ¿Sí? Entonces, ahora bien, no todo libro que habla de Jesucristo es evangelio. No todo libro que tiene un mensaje de salvación es evangelio. Estos libros en concreto los llamamos evangelios por dos cosas. Uno, por su origen. ¿Sí? Su origen, ya hemos dicho, es la predicación de Jesucristo, transmitida después por los apóstoles y los primeros discípulos de Jesucristo. Su contenido es, en esencia, la predicación oral de Jesús sobre sí mismo, sobre Dios Padre, sobre su obra, lo que llamamos el reino de Dios. Una predicación que él inicia y encomienda a la iglesia naciente. ¿Ya? Luego no es cualquier enseñanza religiosa. Y los autores, llamamos evangelios a aquellos autores que han recibido de Jesucristo el encargo de predicar. No basta la buena voluntad, yo sé mucho, me gusta la historia. No. Ellos han recibido el encargo. ¿Qué quiere decir que han recibido el encargo? Que han recibido el don del Espíritu Santo para escribir, no lo que a mí me parece, no lo que a mí me gusta, sino lo que Dios quiera que el autor sagrado escriba. Eso es lo que llamamos la inspiración, que supongo que ya lo han visto también en el curso de Introducción a las Sagradas Escrituras. Los autores sagrados escriben ellos sin dejar de ser ellos mismos, pero quien les inspira para que pongan
lo que Dios quiere que pongan y no pongan lo que Dios no quiere que pongan, es el Espíritu Santo. Luego, no es solo un libro de Jesucristo que a mí se me ocurre escribirlo, sino que he recibido el encargo de Jesucristo y como he recibido el encargo de Jesucristo, recibo el Espíritu Santo para cumplir ese encargo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿son apóstoles o dependen directamente de los apóstoles? Mateo y Juan son apóstoles, Lucas depende de Pablo y Marcos depende principalmente de Pedro. El Evangelio es uno solo porque es Jesucristo, pero está narrado desde 4 puntos de vista distintos. Por eso se habla de un solo Evangelio con 4 caras distintas. Cada evangelista utiliza las facultades que él tiene. Lucas, como médico, se va a notar en algunas cosas que efectivamente es médico. Mateo es un cobrador de impuestos, es un hombre ordenado, sistemático, meticuloso. Su evangelio va a ordenarlo por temas. Cada uno utiliza sus facultades y los conocimientos que él tiene. Por eso no podemos buscar en la Biblia conocimientos científicos, porque la Biblia va a tener los conocimientos científicos de la época, nada más, porque no es un libro de ciencia. Y la otra cosa que vamos a repetir también varias veces, cada evangelista tiene en cuenta su auditorio y las circunstancias que su auditorio tiene. Por ejemplo, si mi comunidad cristiana para la que yo estoy escribiendo el evangelio está siendo perseguida por los judíos, es un tema que yo voy a tratar, porque para ellos es un tema importante. Recordar que Jesucristo ya les dijo, si a mí me han perseguido, también les perseguirán a ustedes. Bienaventurados aquellos que sean perseguidos por mi causa. Para ellos esto tiene una importancia especial. Nosotros no somos perseguidos y decimos, pues qué pesado tanto darle vueltas a esto, porque hay un auditorio y unas circunstancias concretas. Por eso cada evangelio tiene unos matices distintos y los 4 evangelios nos ayudan a enriquecernos y a conocer la persona de Jesucristo. San Jerónimo dice, los evangelios son el corazón de toda la Biblia, porque su centro es Jesús. Ignorar las escrituras es ignorar a Jesucristo. Dentro de los 4 evangelios, ya saben que hay 3 que se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque se puede hacer una sinopsis, una columna, una página con 3 columnas de los 3 evangelios, porque tienen bastantes cosas en común. Mientras que Juan, escrito mucho más tarde, tiene otro planteamiento distinto. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante. ¿De acuerdo? Hoy vamos a centrarnos un poquito en si los evangelios son verdaderos o son cuento. Si son historia o son mito. ¿De acuerdo? Durante siglos, sobre todo los últimos 18, 19 y 20, se ha criticado bastante, ¿sí? Hasta que las cosas, bueno, caen por su propio peso. Acá les pongo 2 ejemplos. El primero está tomado del Quijote. Empieza, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo leo eso, ¿dónde está sucediendo? En un lugar de la Mancha. ¿Dónde será eso? ¿En qué año? ¿En qué fecha? ¿Dónde? Es una narración ficticia. ¿De acuerdo? Ahora leo el Evangelio de Lucas. Hay muchos textos. En el texto base tienen otro texto más completo todavía que este. Lucas escribe, por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea, llamada Belén. Estamos hablando de un imperio, de un emperador, de una época, algo concreto que se puede verificar en la historia, que efectivamente Augusto en tal época, en tal año, mandó a hacer un censo en todo el imperio. En aquella época un censo duraba varios años. Fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria, que es la provincia romana a la que pertenecía la tierra de Jesús, y después nos habla de José, que de Nazaret subió de Galilea. Nazaret de Galilea subió a David, o sea, hay una cronología y una geografía. ¿Qué quiere decir? Que este libro tiene una pretensión de verdad, de certeza. Se puede comprobar y se puede contrastar. Entonces, decimos la siguiente afirmación. Los evangelios son relatos históricos, aunque su pretensión no es hacer historia.
¿De acuerdo? Esto va a volver a salir un poquito más adelante. Vamos a ver primero la geografía y después vamos a ver la cronología. Entonces, vamos a ver dónde estamos en el mundo. ¿De acuerdo? Mucha gente, no sé por qué, si estuviésemos cara a cara les preguntaría, ¿en qué continente nació Jesús? Y mucha gente piensa que Jesús era europeo. Pues resulta que no. Así que les he puesto aquí una bolita del mundo para que veamos. Acá estamos nosotros, aquí abajito, por acá, la vueltita, en América. Esto es Europa. De aquí para allá es Asia. Y esto es África. Jesús nació aquí. Eso es continente asiático. Jesús no fue europeo, Jesús fue asiático. Jesús no fue occidental. Nuestra cultura, aunque estemos aquí, es cultura occidental. Jesús fue oriental. Y su cultura es muy distinta a la nuestra. La forma de escribir, la forma de narrar es mucho más floreada que la nuestra. Es mucho más exagerada en las comparaciones. Luego, este detalle hace que entendamos a Jesucristo de otra manera. Luego, en ese momento, estamos en el momento del Imperio Romano. Ya, bueno, perdón. Estamos entonces, Asia, Europa y África. Está en un lugar, precisamente por eso va a ser pisado tantas veces a lo largo de la historia por los egipcios de aquí abajo, los babilonios, los persas, los asirios de aquí arriba. Taja tiene que ser un lugar de paso, pues que estas enseñanzas al pasar para allá, me las llevo para allá. Al pasar para acá, me las llevo para acá. Al pasar para acá, me las llevo. Al pasar por el océano, por el Mediterráneo, me las llevo. Es un lugar de paso que facilita mucho las enseñanzas de Jesucristo. Habíamos visto el año anterior en el curso de historia que precisamente el Imperio Romano facilitó mucho la difusión del cristianismo. A esto ya está un poquito más de cerca. El mapa es actual. Tenemos esto de aquí es África, esto de aquí es Asia, Turquía, de acá para allá es Asia, Irán, Arabia Saudí, todo esto es Asia. Aquí está la tierra de Jesús. Es chiquitito, chiquitito. O sea, es más pequeño que la provincia de Atalaya. ¿De acuerdo? Y todo esto es el mar Mediterráneo. Toda esta época todo esto pertenecía al Imperio Romano y ya decíamos que facilitó mucho la difusión del Evangelio. Esto es ya un poquito más de cerca. Aquí está Roma, Grecia, más allá ya está España y esta franjita de acá de terreno chiquitito es donde nació Jesús. Esto es Egipto, la desembocadura del río Nilo. Y ahora vamos a ver ya un mapa un poco más cerquita. Estos mapas se los he puesto en la plataforma para que los puedan ver con detalle. Sí les recomiendo, en el texto también va un poquito explicando, que se den el afán de ir viendo un poquito el mapa, ir recordando, repasando un poquito los lugares, sobre todo los más importantes. Yo cuando explico a los niños de primaria, les hago un dibujito y les digo 3 provincias, Judea, Samaria, Galilea. Eso es lo básico que todo el mundo tiene que saber. El río Jordán que atraviesa de norte a sur. Aquí empieza en el lago Elule, el lago de Genesaret, mar de Tiberíades, es muy importante porque aquí se desarrollan muchos acontecimientos de la vida de Jesús. Aquí el río Jordán entra, sale y termina en el Mar Muerto. Es un mar que está a 400 metros por debajo del nivel del mar, tiene mucha salitre, muchos ácidos, pues se llama muerto, no tiene ningún pez. Y de eso se puede uno encima. Hay la gente que va a Tierra Santa, van allí y flotan por la densidad que tiene. La provincia de Galilea, aquí tenemos pues bastantes ciudades conocidas para nosotros, Nazaret, Betsaida, Cafarnaúm, Naín, todo esto está por aquí. En el centro de la provincia de Samaria tenían broncas samaritanos con galileos y con judíos y normalmente cuando bajaban de Galilea a Judea bajaban por aquí, daban toda la vuelta para no pasar por los chinchorros de Samaria. Y acá en Judea está la capital, ¿ya? En este otro mapita que es menos bonito, pero es más práctico para verlo. ¿De acuerdo? Tenemos la capital, Jerusalén, cruzaban por aquí a la altura de Jericó,
Jerusalén. A 8 kilómetros de Jerusalén, una de las ciudades, hay dos posibles ciudades donde vivía Isabel, la prima de María. Y a 11 kilómetros, el pueblo de Maús, donde se dirigieron los dos, Cleofás y probablemente su esposa, no se sabe quién es el otro, ¿no? Pero bueno, el pozo de Sicar, el pozo de Jacob, la ciudad de Samaria, Nazaret, Naín, el monte Tabor, Caná, donde se celebró la boda, Cafarnaúm, etc. Esto es lo más sencillo que hay que saber porque sale a cada rato en la Biblia, en el Evangelio, ¿ya? Después aparecen otras provincias. Idumea, esta que está aquí al sur, que no era propiamente judía. De aquí era el rey Herodes, como no era judío, la gente no le quería por eso. Los judíos eran un poco fregaditos, ¿eh? Eran, como decía yo de pequeño, un poco judíos. Aquí está la otra provincia de Perea, que sale de vez en cuando en el Evangelio, más sale la Decápolis. Esto en realidad entra un poquito acá, esta parte de acá, es la Decápolis también. Esto ya es Fenicia, son paganos, por aquí también Jesús de vez en cuando mete la cuchara, en la Decápolis sí varias veces. Y sale a veces estos nombres, la Traconítide, Iturea, etc. Verlo un poquito, que nos vayan sonando los nombres, tener el mapa a la mano, si tienen un mapa más grande, pues mejor todavía. Y cuando algo salga, pues buscar el mapa, porque ubicar en la geografía, entendemos. Por ejemplo, María, se le aparece el ángel, el censo que acabamos de leer. Ahora, ¿cómo llega? Pues agarramos el mapa y decimos, aquí está Nazaret, cruzan por aquí, bajan todo el río Jordán, y a la altura de Jericó entran hasta Jerusalén. Todo este es el recorrido que ha hecho María con José. 3, 4 días se tardaba. En el estado que estaba María, en un burrito, pues 4 o 5 días es lo que tardaron. Llegan a Jerusalén, de Jerusalén llega a Belén. ¿Ya? En Belén nace el niño, después de los 40 días van a ir al templo de Jerusalén a presentarle, después lo vamos a ver ahorita, el tema este. Pero viendo el mapa, amigo, está mucho más fácil. Herodes persigue al niño y entonces, ¿qué sucede? Aquí está Judea, aquí estudias Egipto. Entonces, relativamente fácil, aunque ha tenido que ser una aventura bastante gorda, salir huyendo en la noche para irnos de aquí. Pero ¿a dónde me voy? Para arriba va a ser peor. Al mar, ¿a dónde me voy? Me voy a Egipto. Y se van a toda esta parte de acá de Egipto, que había una colonia, a ver si sale el mapa anterior. Todo esto, aquí había más abajo, había una colonia judía. Entonces probablemente se han ido de acá a esa colonia judía. Allá me pido. Veo el mapa, digo, Ángela, María, Juana, Petra, Antonia, ahora entiendo las cosas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede el otro? Los egipcios que están aquí abajo pasaban por aquí, fenicios que estaban aquí, babilonios que estaban más arriba. Entonces, este lugar era un lugar de paso, por eso todo el mundo se peleaba por este lugar. Entonces, la geografía nos ayuda bastante a entender las cosas. La extensión del territorio, eso no hace falta que lo apretamos de memoria, pero sí como orientativo de todo esto, son 25.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Atalaya tiene más. La provincia de Oxapampa, si no recuerdo mal, está más o menos por ahí, son casi 25.000 kilómetros también. O sea, la extensión es relativamente pequeña. Claro, en aquella época se iban dando. Y aquí tenemos el perfil. Este es el perfil, este es el mar, esto de acá es el perfil de aquí arriba. Estamos a 0 metros, se sube hasta más de 1.000 metros la región montañosa de Judá. Ahí es donde habla que María fue a la región montañosa. El desierto, ahí donde hay gente que va a ir a predicar, donde va a estar Jesús los 40 días, donde va a estar Juan Bautista. Y aquí ahora caemos a la depresión del Mar Muerto, que es todo esto de acá. En Jerusalén está un poquito más arriba, que está a 400 metros por debajo del nivel del mar. Acá incluso dice menos de 400 metros del nivel del mar. Y esto ya es un mapa de la actualidad. Bueno, en la actualidad esto está cambiando a cada rato, pues están peleando todos los días, pero bueno, más o menos. Esto todo tiene la plataforma, estos mapas, pero se ha ido un poquito a ubicar y a entender, porque en muy poco espacio hay una gran diferencia. Aquí tenemos el mar, tiene un clima distinto, aquí es una altura 1.500, a nosotros 1.500 no nos parece nada.
ahí sí es buena altura. Y de hecho en invierno puede hasta nevar y hacer bastante frío. Y aquí, sin embargo, hace un calor horrible, porque es una especie de olla donde el sol pega por todos los lados y en verano llegan a más de 40 grados, un clima húmedo, sofocante. ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda un poquito a entender las cosas. Vamos a ver un poquito por encima la cronología de la vida de Jesús, muy sencillito. Esta C punto, ahí cuando les comparta este documento de la cronología, que no sé si lo he compartido, bueno, si no lo he compartido, lo comparto. Les explico, este C punto es una abreviatura del latín, circa. Circa significa alrededor de. Ahí en el texto se explica un poco todo el laberinto del nacimiento de Cristo, que no nació el año 0, sino que nació en otro año distinto. En el siglo VI dividieron la historia por la mitad, antes de Cristo y después de Cristo, pero científicamente no tenían los mismos conocimientos de cronología, de manejo del tiempo que nosotros tenemos ahora, y se equivocaron. Entonces, ahí están dudando entre el año 6 y el año 4, en el texto habla incluso del año 8, más o menos. No nos importa la precisión. Ahí también se enreda que si el 14 de Nisan del año no sé qué, eso ya son cosas que se salen un poquito de nuestro interés. ¿De acuerdo? Bajo el imperio de César Augusto y en Palestina, Herodes el Grande. Alrededor del año 4 a.C. huye a Egipto. En el Evangelio parece que es al día siguiente y cuando vemos la película es el mismo día, pero en realidad no es así, porque Jesús va al templo con María, le lleva a María y José a los 40 días. Entonces, después de esos 40 días han seguido viviendo en Belén, probablemente ya no en la cueva, sino en una casita, ya se pasó todo el laberinto del censo y 1, 2, 3, 4 meses después, no lo sabemos, porque con un niño recién nacido lo prudente es pues quedarte y no echar a correr a ningún lado. Se han quedado un tiempito en Belén y ahí es cuando han venido los magos. Han huido a Egipto y más o menos alrededor del año 1 o 2 años, al poco tiempo. Al poco tiempo muere el rey Herodes y es cuando regresan, pero ya no a Nazaret, perdón, a Belén, sino a Nazaret. Entonces, eso lo sabemos ya por el año en que murió Herodes el Grande, que no han estado mucho tiempo en Egipto. ¿De acuerdo? Después, sabemos que a los 12 años Jesús iba al templo, le llevaron al templo, aunque todos los años iban, pero iba como niño, ahí ya va como adulto. Y entre el año 27 y el año 30 inicia Jesús su ministerio público, aproximadamente 3 años. Ahí en el texto intentan explicar que si fue 2 años y medio, que si fue 3, que si fue 3 años y medio, lo pueden leer por curiosidad, pero digamos que nos sobrepasa un poco, no es el interés que nosotros tenemos ahora. Alrededor del año 30 después de Cristo, sucede la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo en Jerusalén. A los 3 días resucita, se aparece durante 40 días, sube al cielo y 10 días después, a los 50 días, desciende el Espíritu Santo sobre María y los apóstoles e inicia la vida de la iglesia. Esta es una cronología básica que esto sí hay que saberse, más o menos me refiero. No hace falta saber si es el año 6 o es el año 4. Pero por supuesto que nos digan a los cuántos años murió Jesús y sepamos dónde nació y no me digan como, ¿dónde nació Jesús? Jerusalén. Eso sí, saberlo, imagino que saben todos. Después de Jesús, ¿qué sucede? Los 20 primeros años siguientes tenemos solo la tradición oral. A nosotros la tradición oral nos puede sonar a música celestial. En esa época donde nadie sabía escribir, sabían leer, esto era muy importante. Todo se pasaba de padres a hijos y tenían una gran memoria. De hecho, los que tienen abuelos que no saben leer, normalmente tienen muy buena memoria. ¿Por qué? Porque no tienen la facilidad de leer. Ahora que tenemos celular, somos mucho más torpes en memoria que hace 20 o 30 años, que había que apuntar, que había que acordarse de las cosas. Lo apunto en el celular y luego me olvido de mirar en el celular, pero en esa época la tradición oral era lo normal. En la noche la gente contaba historias a los padres, a los hijos y se las sabían todos de memoria. Luego no es tan extraño el que cuenten las cosas y las cambien, sino que, y sabiendo que eran cosas religiosas, con mucho más respeto y más celo,
guardaban esas tradiciones orales. Alrededor del año 35, o sea, unos 5 años después, porque nosotros vemos películas y parece que aquí se muere Jesús, al día siguiente matan a Esteban y a los 3 días San Pablo se convierte. No, las cosas son bastante más extensas en el tiempo. Unos 5 años después se convierte Pablo camino de Damasco. Ahí no va a empezar a predicar. Sabemos que va a estar en Damasco un tiempo, después va a estar en Arabia. Bueno, no vamos a entrar en eso ahora. El año 44, fíjense, son 14 años más o menos después de la muerte de Cristo, Herodes mata a Santiago el Mayor. No es todo unos meses. Alrededor del año 48, 49, 50, se celebra el primer concilio de Jerusalén, cuando hay el conflicto entre los cristianos judaizantes y los cristianos que provienen del paganismo. Si los cristianos tienen que ser judíos o no tienen que ser judíos. Ese es el primer concilio de Jerusalén. Hoy justo hemos empezado a leer la carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Es el primer texto escrito del que se sabe ciertamente. Alrededor del año más o menos 50-51 se escribe la primera carta a los Tesalonicenses. Y luego, antes de los evangelios, están escritas las cartas de Pablo. Puede que en esta época ya haya relatos de la vida de Jesús, breves, cortitos, la pasión, la resurrección, algunas enseñanzas, pero no propiamente como un evangelio. Un grupo de enseñanzas de Jesús, de dichos, parece que sí había algo de esto, porque San Lucas, por ejemplo, va a decir, he recogido todo lo que había por ahí, o sea, que algo había. Pero digamos que lo que nos ha llegado a nosotros así como un texto completo y escrito, lo primero son las cartas de San Pablo. Entre el año 60 y el 70, antes del 70, porque en Marcos no hay ninguna señal de la caída de Jerusalén, que es el año 70. Se escribe el Evangelio de Marcos. El año 70, los romanos destruyen Jerusalén, destruyen el templo, y como decía, hasta ahora el templo no se ha vuelto a reconstruir. Entre el año 70 y 85 se escriben los evangelios de Mateo y de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Hechos ya saben que es la segunda parte del evangelio de Lucas. Entre los años 80 y 100 son las cartas posteriores, lo que se llaman las cartas pastorales, carta a Colosenses, Efesios, etc. ¿Ya? Esto, hay un textito que está ahí que pone cronología de Jesús, tienen todo ahí, para que no se desesperen ahora a copiar, ¿ya? Y entre el año 90 y el 100 se escribe el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Se sabe que Juan fue el último apóstol que murió. ¿De acuerdo? Esto queda como una referencia para ustedes en cualquier momento poder mirar, revisar, y aunque no lo sepamos de memoria, pero más o menos que tengamos una idea. El primer evangelio que se ha escrito, las primeras cartas son las de San Pablo, después se escribe Mateo y Lucas, el último es Juan y Apocalipsis. Y luego hay cartas que decimos de San Pablo que en realidad son de los seguidores de San Pablo, que toman el nombre de Pablo, y las enseñanzas son las mismas enseñanzas de Pablo que siguen transmitiendo sus sucesores, o si lo queremos llamar así. El canon del Nuevo Testamento. En el siglo II estaba en circulación y el uso litúrgico de los evangelios y de las cartas en distintas iglesias. Los Hechos de los Apóstoles ya recogen que se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, cuando están vivos. Cuando están muertos, lo que hacemos es leer esas enseñanzas que han recogido de los apóstoles. De hecho, una de las formas de elegir un libro como canónico es cuando lo usaban en las comunidades y la gente sentía que al leer ese texto Dios estaba presente en medio de ellos. Había otros textos porque estaban bonitos, eran interesantes, pero como que a aquello le faltaba peso específico y no lo leían. Entonces es la misma gente la que va a ir seleccionando los distintos textos que hay y decir, acá encontramos a Dios, acá no encontramos a Dios. Y así, ya en el siglo II, a partir del año 100, se sabe que existían todas estas cosas. En el año 140, un hereje, Marción, propone su propio canon, es un canon recortado.
Y a la iglesia le impulsa a decir, bueno, vamos a ver si ponemos un poquito de orden en esto, porque ahora va a salir fulano, mengano, sultano, perendejo, cada uno a decir lo que le parezca, y va a ser un caos. Y cada una iglesia que están haciendo, que es una iglesia joven, peor todavía. Alrededor del año 170, 180, Ireneo de León afirma ya que los 4 evangelios son las 4 caras de un mismo evangelio que es Jesucristo. Más o menos por la misma fecha, hay un primer listado de 22 libros. El canon del Nuevo Testamento tiene 27, ya aparecen 22 libros. Se llama Fragmento Muratoriano porque lo encontró un tal Muratori en una biblioteca y encontró este texto del año alrededor 170, 180, fines del siglo II, donde ya existía la mayor parte de los libros que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Y ya siglo III y IV es cuando ya se consolida la iglesia y se consolidan los libros también reconocidos por toda la iglesia. Y una iglesia que se va extendiendo por muchos más lugares. En el año 367, más o menos, San Atanasio enumera ya los 27 libros del Nuevo Testamento, igual que los conocemos hoy. Y luego ya oficialmente, Concilio de Hipona y Concilio de Cartago, la iglesia ratifica ese canon del Nuevo Testamento, repito, como definitivo. Vamos un poquito ahora a la historicidad, decíamos antes. Antes hemos dicho algo, vamos a hacerlo ahora con un poquito más de detalle. Los evangelios, igual que la Biblia, no pretenden hacer ni ciencia, ni historia, ni cronología, ni mapología, ni nada de eso. Son libros religiosos que narran una historia de salvación, pero una historia de salvación que está encarnada. Decíamos, cada uno de los autores sagrados selecciona los materiales de la tradición oral de acuerdo a la comunidad a la que lo va a escribir y decíamos también a las circunstancias de esa comunidad. No es lo mismo el que escribe a la comunidad de Roma, que son paganos, y el tema judío pues no les interesa tanto, pero tiene que explicarle, los judíos hacen esto, los judíos hacían lo otro, porque ellos no sabían. Que lo que recoge Mateo, que escribe una comunidad que eran judíos convertidos al cristianismo. Para ellos es muy importante demostrar que Jesucristo es el Mesías. Entonces él va a insistir en todo lo que son citas de reflexión para hacer ver que todas las profecías se cumplen en Jesús. ¿De acuerdo? Esto lo veremos también con un poquito más de detalle. Luego, otro detalle, cada persona que está presente cuenta la fiesta como le va, decimos vulgarmente, ¿no? Entonces, los que han estado ahí, compartido la vida con Jesucristo, le han visto y le han escuchado, cada uno recordamos la situación desde nuestro punto de vista. De alguna manera filtramos lo que a mí más me interesaba, lo que a mí más me ha llegado. Quiere decir que el Evangelio no llega puro, intacto y limpio, sino que llega por medio de personas. Y personas de buena voluntad, no estoy hablando de trampa ni de mentira, todos nos quedamos con lo que nos interesa. Hemos visto una película, a uno le ha gustado una cosa, al otro le ha gustado la otra, uno se acuerda de un detalle, el otro no se acuerda de ese detalle. En ese sentido, cada testigo ocular lo ha visto desde un punto de vista distinto. Ahora bien, esto no quiere decir que no sean históricos, ni mucho menos que sean invenciones mitológicas o que sean mentiras, como algunas veces se ha querido decir. No es una biografía en el sentido moderno, sino, volvemos a decir, son testimonios de fe histórica. Narran hechos de Jesús interpretados desde la fe pascual. Si alguno ha visto la serie de Chosen, no es lo que aparece ahí el soncito de Mateo anotando lo que Jesús dice, no. Los evangelios se han escrito después que Jesús ha muerto y ha resucitado. Y desde la resurrección, sabiendo que Cristo es el Hijo de Dios, se ha reescrito todo. ¿De acuerdo? Y como ya decíamos antes, no son textos para la curiosidad histórica, sino para suscitar la fe y guiar la vida cristiana. Es muy interesante leer, que lo leeremos más de una vez, el inicio del Evangelio de Lucas. He recogido todo eso, te lo he puesto ordenadamente para que, no es para satisfacer tu curiosidad, sino para que veas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
Luego, efectivamente, tiene una parte humana, igual que la Iglesia, tiene una parte divina y una parte humana. Pero eso no quiere decir que no tenga un valor histórico. Aparte que esto siempre es así. Esto es un trozo de una película. La película está basada en hechos reales. Se llama El caso de Cristo. Es un periodista que su esposa se convierte y pretende demostrar que Jesús no existe, es un cuento. Entonces aquí va a encontrarse con un cura. La película es evangélica. No se escuchan los diálogos. Ojo, ojo, pues sí que estamos fritos. A ver, es que si no se escucha no sé cómo hacerlo. De repente se puede poner la letra. ¿Las qué? Ah, El subtítulo. Anda, lío, pues lo tenía con subtítulo. Espera, ya se me ha descontrolado. subtítulos. Eso. Perdón. Nada, ahorita no hay subtítulo que valga acá. Pues lo tenía con subtítulos y lo quité. Nada, pues nada. El que lo quiera ver que pague. Ya veo la forma de ponérselo en la plataforma, ¿ya? Porque en 3 minutos le explica que no hay ningún texto de la historia de la humanidad, ningún texto, ni de lejos, que tenga tantos textos originales como el Evangelio. El Nuevo Testamento tiene más de 5.000 manuscritos. No hay ningún texto antiguo que tenga ni la mitad, ni la tercera, ni la cuarta parte. O sea, el texto que más tiene, creo que habla ahí de la Ilíada, son 2.000 y pico. Otros tienen 30, 40, 60. O sea, científicamente, desde el punto de vista de la arqueología textual, la existencia del Nuevo Testamento está más que requete afirmada. ¿De acuerdo? Y ahora aquí unos puntitos de cualquier texto histórico, cualquier documento de la historia, hay unos criterios básicos para saber si es verdad. Estos son los criterios. Entonces, vamos a ver si los evangelios lo cumplen o no lo cumplen. Primer criterio es el contexto histórico y su transmisión. Hemos dicho, los que lo transmitieron son testigos oculares. No es que me ha contado, que me ha dicho, que la vecina de mi vecina le contó a su cuñada, que la suegra, que la nuera. No, son testigos oculares. Mateo y Juan han estado ahí. Marcos se lo ha contado Pedro y a Lucas se lo ha contado Pablo. ¿De acuerdo? Lucas dice que ha investigado desde el principio y ya ha recogido todas esas cosas. Los escritos son muy cercanos en el tiempo. Ya hemos visto que se redactan los libros como tal, pero es que hay textos anteriores, previos a eso, anteriores todavía. Pero bueno, nos quedamos solo con el libro del Evangelio. Se redactan entre el año 60 y el año 100, o sea, dentro de la misma generación de testigos. Comparado con otras biografías antiguas, la brevedad del lapso, o sea, del tiempo entre lo que sucedió y se escribió, es muy poquito. Cuanto menor es esta diferencia de tiempo, la biografía tiene mucha más seguridad y más solidez. ¿De acuerdo? Lo que decíamos antes, en el judaísmo del siglo I existía una gran capacidad de memoria y de transmisión fiel de los relatos. Luego, un libro que se basa en una tradición oral fuerte es un libro que tiene una garantía de ser auténtico. ¿De acuerdo? Otro criterio de fiabilidad histórica es la concordancia y las diferencias. Los evangelios coinciden en lo esencial, pero presentan matices distintos, como decíamos antes, de acuerdo al autor y al libro. Estas diferencias demuestran que los textos son reales, porque si fuesen copiados, todos estarían calcados.
no habría ningún inconveniente, no habría ningún roce. Eso sería mucho más sospechoso. Daría sospecha de que se ha escrito después, se han puesto de acuerdo, por decir, en la Edad Media o en el siglo V, y han armado estos textos. Pero precisamente esas diferencias demuestran que es auténtico. ¿Por qué? Porque la vida es así. Cada uno vemos las cosas desde nuestro punto de vista y lo escribimos de acuerdo a nuestros intereses. Otro criterio de fiabilidad es la arqueología y la historia exterior. Los evangelios mencionan lugares, costumbres, personas, etcétera, etcétera. Muchos de ellos ratificados por fuentes externas. ¿Qué quiere decir fuentes externas? Exteriores a la Biblia. Y son escritores, historiadores, Josefo, Flavio Josefo, que era judío, Tácito, Plinio. En ellos aparecen varias de las cosas que citan los evangelios. Son lo que se llaman las fuentes externas, y muchas cosas que dicen en los evangelios, la arqueología lo confirma. Por ejemplo, el estanque de Betesda, en el capítulo 5 de San Juan, durante siglos no existía, y todo el mundo decía: Juan es un fantástico, se inventa todo, hace teología de todo. Catapum, hace unos años apareció el estanque. Hablaba de 5 puertas del templo de no sé qué, que solo había 4, que Juan se la había inventado porque el 5 le cuadraba muy bien. Apareció la puerta. O sea, la arqueología confirma muchas cosas que van apareciendo en los evangelios, detalles muy precisos, ¿no? Y luego personajes históricos que están ahí, por lo que veíamos antes del censo, que están todos corroborados. Otros criterios de historicidad. Uno es el criterio de dificultad, que un texto contenga situaciones comprometidas para aquel que lo escribe, es una señal de historicidad. Normalmente cuando yo invento algo, maquillo la realidad para mi propio interés. El bautismo de Jesús por Juan siempre ha sido un problema. ¿Cómo va a bautizar Juan Bautista a Jesús si Jesús es el Hijo de Dios? Y sin embargo ese texto está ahí. El texto de que los ángeles van a consolar a Jesús. ¿Cómo los ángeles van a consolar al Hijo de Dios? ¿En qué cabeza va? Está ahí. De hecho, hay algunos manuscritos que lo llegaron a meter tijera. ¿Cómo va a escribir Marcos el Evangelio de Pedro y va a poner las negaciones de Pedro con más detalle que nadie? Pero ¿cómo va a ser tan bruto? Eso mismo demuestra que no lo han inventado. Porque si lo invento, lo maquillo. El criterio del testimonio múltiple, son varios evangelios que narran desde puntos de vista distintos, pero perdón, todos narran lo mismo. Lo mismo sucede con Hechos de los Apóstoles y cartas de San Pablo también. Criterio de coherencia, los dichos y acciones se corresponden con el contexto judío del siglo I. Las costumbres de los judíos, los grupos humanos judíos que veremos la próxima semana, si Dios quiere. Todo lo que aparece del Evangelio coincide con lo que existía en aquella época, en el siglo I de Judea. Entonces, si yo me pongo a inventar cosas 4 o 5 siglos después, hay muchas cosas que yo no sé de ese momento y me las invento. Pero aquí es que resulta que es que todo coincide. Ese texto que les he dicho ahí, que les he puesto como material de apoyo, es muy interesante porque va un poquito contando todos estos detalles de aquella vida del siglo I. Todo eso que encontramos en los evangelios coincide tal y como se vivía. Y el último es el testimonio de los mártires. Yo pude inventarme una cosa, pero si me van a matar por lo que me he inventado, lo más normal es que a última hora diga: pues sabes que, mira, perdóname, pero ha sido un cuento bonito. Entonces, el que miles de personas a lo largo de la historia, sobre todo en los primeros siglos, se hayan dejado matar y encima que hayan muerto alegres y cantando, también es un testimonio de autenticidad de los evangelios. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poquito lo de hoy. Ya digo que esto va a ser un poquito más largo que la parte de la historia, a ver si soy capaz de no enredarme demasiado. Por eso quiero siempre empezar puntual. Así que nada, el curso es muy bonito, es muy interesante, pero hay que echarle tiempo, ¿eh? Si queremos aprender, hay que echarle tiempo. Y bueno, todo merece la pena, lógicamente. Pero les decía antes, los evangelios es el corazón de la escritura
y es lo que nos conviene conocer, saber y leer con un poquito de ganas. Más adelante iremos intentando hacer un poquito de exégesis bíblica del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a intentar sacar del Evangelio lo que Dios nos quiere decir, no lo que yo quiero. Porque si no pasa lo que muchas veces pasa en las lecciones, ¿no? ¿Qué nos quiere decir Dios? Que seamos buenos, que nos portemos bien, que la Virgen nos quiere mucho. Llega la próxima semana, ¿qué nos quiere decir Dios? Que la Virgen nos quiere mucho, que seamos buenos, que nos portemos bien. No, no. Se trata de ser un poquito más sinceros e intentar comprender lo que Dios dijo en ese momento, lo que quiso decir el evangelista para su comunidad y qué es lo que Dios me dice a mí, a nosotros, aquí y ahora. Eso no es tan fácil. No es imposible ni mucho menos, pero es lo que estamos queriendo un poquito. Por eso he quitado un poquito toda la parte más técnica para entrar un poquito a esto, pero hay que poner de nuestra parte. O sea, si simplemente van al chat GPT para contestar las preguntas de autoevaluación y aprobar el examen, pues no vale para nada, no pierdan su tiempo, no tiene sentido. No estamos aquí por la nota, estamos aquí por Jesucristo, por aprender. Y bueno, la nota nos motiva, para eso la ponemos, pero lo que nos interesa es eso. Por eso les digo que dense un poquito el afán, hay materiales ahí para el que quiera profundizar, materiales de apoyo, y ya poco a poco iremos viendo. El segundo tema, si ya digo, no es el que está en la plataforma, ya lo tengo hecho, pero no he querido subirlo todavía, para que lo podamos leer con calma. Los materiales de hoy, que son nuevos, de la cronología y eso, también lo he puesto a la plataforma, y los criterios estos de fiabilidad de un texto histórico, creo que también está en la plataforma. Si no, ahora me estoy dudando, si no los pongo. Lo que no quiero es que estén desesperados copiando en clase, sino que estén atentos, lo entiendan, le saquen del gusto y después en casa lo vuelvan a repasar, lo tengan a la mano y sepamos un poquito las cosas. Ahora estamos viendo un poquito todo este contexto. No es la palabra de Dios, pero es el contexto que nos ayuda para poder entenderlo. Hoy hemos visto básicamente la cronología, la geografía y la fiabilidad. No son cuentos de viejas, no son mitos, no son chismes, no son cosas que se han inventado los apóstoles. Tiene una base histórica fiable y confiable como ningún texto antiguo de la historia. Ninguno, ni de lejos. ¿Ya? Entonces, no es para que nos peleemos con nadie, pero sí que sepamos, como dice Lucas, la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. En el texto base tienen ahí las preguntas de la autoevaluación, lean bonito con calma, hacen sus preguntas, repito, las respuestas son breves. No es un trabajo que tiene que molestarse en hacer una portada ni cosas bonitas. Simplemente es en una hojita o en el mismo texto. Las respuestas son, por lo general, son respuestas muy breves. Lo único que pretendo es motivar un poquito la lectura y el diálogo. Si lo hacen en parroquia, mejor todavía, ¿no? Que entre todos puedan hablar y decir, yo entiendo esto, yo entiendo lo otro, pero esto, porque en ese diálogo es donde las cosas entran a mi cabecita y, más importante, a mi corazoncito. Padre, Y no se enreden y esperen a última hora, el último día a las 11:50 de la noche y se te va el internet. Estoy poniendo igual que en el semestre pasado, prácticamente 10 días para subir las autoevaluaciones. No lo dejen a última hora, estamos en... Padre, buenas noches. Buenas noches. Padre, permanece Bangoa. Padre, muchas gracias por el tema de hoy. Quería justo, ¿cómo se llama? Más que todo, preguntarle sobre la parte que mencionó de la cronología de vida de Jesús. Bueno, un poquito, bueno, aprendió porque el nacimiento, claro, fue de 6 a 4 años antes de Cristo. Quiere decir que la edad cronológica de Jesús no necesariamente con el inicio de... Porque año cero, digamos, cuando nació, ¿no? Eso es lo que, o no lo colocaron Claro, así. ahí en el texto lo explica con más detalle y con más calma. Un monjecito en el año 555 propuso dividir la historia antes de Cristo y después de Cristo. Pero el año que él propuso estaba equivocado. O sea, a lo largo de la historia varias veces se ha tenido que corregir el calendario, porque no había los conocimientos técnicos ahora para fijar exactamente lo que dura un año. Un año no dura 365 días exactos,
sino que cada 4 años hay que ajustar un año bisiesto, esas cosas no se sabían antes. Y entonces cuando él puso la fecha, la puso de manera errónea, sin querer, por supuesto. Entonces, bueno, después la ciencia ha ido evolucionando y se ha verificado que el año que él puso no era el año 0, sino que era otra fecha distinta. Nos da igual, me refiero que es una curiosidad científica por saberlo, por si alguien viene por ahí, te llame ignorante, que te han engañado en la iglesia, que Jesús no nació en el año 0. Simplemente es así, no tiene más vuelta de hoja. ¿De acuerdo? Y exactamente, ya digo que tampoco se sabe, más o menos se habla entre el año 4 y el año 6 o incluso hasta el año 8 antes de Cristo, cuando realmente Cristo nació. Y que pues murió, tampoco sabemos si exactamente murió a los 33 o a los 32. La Biblia, los números tienen más valor simbólico que valor real. En esa época no había calendarios, relojes eran relojes de arena, nadie llevaba el reloj en la muñeca, nadie tenía un calendario en su cuarto, la gente no sabía cuándo había nacido. Tú te vas ahora mismo a una comunidad nativa, adentro en el monte, pregunta a la gente cuántos años tienes y no sabe. ¿Qué día has nacido? ¿Celebras tu cumpleaños? ¿Qué cosa es el cumpleaños? O sea que no hay que ir tan lejos para darse cuenta de que esos detalles que para nosotros son tan importantes, hace muchos años no tenían ningún sentido. Entonces, cuando siglos después esto se intenta armar, pues intenta escuadrarlo como puedes, y al pobre fraile, pues con los conocimientos en esa época que había de la vuelta que da el Sol alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, el Sol en la galaxia, todo este laberinto, para determinar precisamente el tiempo del año, el fraile se equivocó, simplemente. No tiene más misterio, ¿de acuerdo? Ahí en el texto lo explica con un poquito más de detalle para los que le pique la curiosidad. ¿Ya? Lo mismo que el día 25 de diciembre, no sabemos si Jesús nació ese día. Se puso ese día porque era una fiesta, la fiesta del sol naciente, el 24 de diciembre al 25, y se puso esa fecha, pero nadie sabe exactamente el día que nació Jesús por lo mismo, porque no había almanaques, no había partida de nacimiento, no había registro civil, no había nada, de nada, de nada. Entonces, cuando dice a los 30 años Jesús fue a hacerse bautizar por Juan, dice a los 30 años, pero no dice al día siguiente que cumple los 30, ni no sabemos. Si tenía 27 o tenía 31. Es una referencia nada más. Tampoco nos vamos a desesperar por eso. Cuando se estudia Biblia nos damos cuenta de que hay muchos errores de esto. Por eso decía antes, el escritor sagrado escribe con los conocimientos de su época. Entonces lo que Dios le inspira es lo que es relativo a la salvación. A otras cosas, pues tiene los conocimientos de su época, limitados a su época y nada más. Y por eso no nos asustamos ni perdemos la fe. ¿De acuerdo? Listo, pues nada. Nos vemos el próximo lunes. Como digo, esto es un poquito más largo. Sí, les pido, vamos a hacer el esfuerzo, yo también, por ser puntuales y aprovechar el tiempo. Subiré a la plataforma el tema 2 antes del próximo lunes, porque lo ideal sería que hayan leído el tema antes, de tal manera que llueve sobre mojado, uno entiende mejor las cosas y se puede hacer preguntas con más criterio también y más cabeza. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias a todos y adelante. Chao. Buenas noches, padre. Hasta luego. Padre Alfonso, Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, padre.